Queridos amigos, el miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos los seres humanos. Nos protege del peligro, nos advierte sobre los riesgos y en algunos casos nos salva la vida. Pero ¿qué ocurre cuando el miedo deja de ser un aliado y se convierte en una prisión? Muchas veces, el miedo no surge de un peligro real, sino de pensamientos, suposiciones y recuerdos del pasado. Nos paraliza, nos impide avanzar y nos hace vivir con ansiedad. Pero el miedo no es más que una ilusión de la mente. El Zen nos enseña que el miedo no se vence luchando contra él, sino aceptándolo, observándolo y dejándolo pasar como una nube en el cielo. Hoy quiero compartir con ustedes un camino para superar el miedo desde la serenidad y la conciencia. Comprender el miedo. No eres tu miedo. Lo primero que debemos entender es que el miedo no es parte de nuestra esencia, sino un estado temporal de la mente. Cuando sentimos miedo, nos identificamos con él y decimos, tengo miedo, soy una persona miedosa, no puedo hacerlo. Pero el Zen nos enseña a cambiar esta perspectiva. En lugar de decir, tengo miedo, podemos decir, estoy sintiendo miedo en este momento. El miedo es como el viento. Puede soplar fuerte por un instante, pero tarde o temprano pasará. No es permanente, a menos que nos aferremos a él. Cada vez que sientas miedo, di en tu mente, estoy experimentando miedo, pero esto no me define. Soy más grande que mi miedo. El miedo, como una ilusión, creada por la mente. El miedo es, en su mayoría, una construcción mental. No es un reflejo de la realidad, sino una historia que nuestra mente nos cuenta. El Zen nos enseña que si observamos nuestros pensamientos con desapego, nos damos cuenta de que el miedo no es una verdad absoluta, sino una interpretación subjetiva. Relatar la historia del monje que al caminar de noche ve una serpiente en el suelo y huye aterrado. Al día siguiente, vuelve y descubre que la serpiente era solo una cuerda. Su miedo fue real, pero su causa no. Así funciona nuestra mente. Observar el miedo sin juzgarlo. Cuando aparece el miedo, nuestra reacción suele ser evitarlo, huir o distraernos. Pero cuanto más lo evitamos, más poder le damos. El Zen nos invita a hacer lo contrario, observar el miedo sin huir de él. Imagina que el miedo es un visitante que toca tu puerta. En lugar de cerrarla con fuerza, ábrela y míralo de frente. Pregúntate, ¿es un miedo real o una historia que me estoy contando? ¿Qué es lo peor que podría pasar y cómo lo enfrentaría? La próxima vez que sientas miedo, en lugar de reaccionar de inmediato, siéntate en silencio, respira y obsérvalo sin juzgarlo. Verás cómo empieza a perder fuerza. Vivir en el presente, el antídoto del miedo. Nos atormentamos por errores del ayer o nos preocupamos por lo que podría pasar mañana. Pero en el presente, en este preciso instante, el miedo no tiene poder. El Zen nos enseña que cuando estamos plenamente en el ahora, el miedo desaparece, porque el miedo es una proyección de la mente, y la mente no puede controlar el presente, solo imaginar lo que vendrá. Cada vez que sientas miedo, hazte esta pregunta: ¿estoy a salvo en este momento? Si la respuesta es sí, respira profundamente y vuelve al presente. El miedo como maestro. Aprender de él. En lugar de ver el miedo como un enemigo, podemos verlo como un maestro. Cada miedo nos muestra algo sobre nosotros mismos, nuestras inseguridades, nuestras heridas, nuestras áreas de crecimiento. Ejemplo, en lugar de preguntar, ¿por qué tengo miedo?, podríamos preguntarnos,
¿Qué me está enseñando este miedo sobre mí? Aceptar la incertidumbre, fluir con la vida. Muchos de nuestros miedos surgen del deseo de controlar lo incontrolable. Queremos certezas, queremos garantías, queremos saber qué pasará. Pero la vida es incierta por naturaleza. ¿Qué pasaría si soltara la necesidad de control? Imagina cómo se sentiría vivir con más ligereza, sin miedo al futuro. La aceptación del miedo, como parte de la vida. El miedo nunca desaparecerá por completo, y está bien. En lugar de luchar contra él, podemos aceptarlo. Cuando aceptamos el miedo, en lugar de resistirlo, pierde su poder sobre nosotros. Los monjes zen comparan el miedo con un invitado en la casa. Si lo recibimos con calma y no le damos demasiada atención, eventualmente se irá por sí solo. Actuar a pesar del miedo. El miedo no desaparece antes de actuar. Desaparece cuando decidimos actuar a pesar de él. Si esperas a no tener miedo para dar un paso importante, podrías quedarte esperando toda la vida. Pero cuando das ese primer paso, descubres que el miedo era solo un espejismo. Piensa en algo que has postergado por miedo. Decide dar un pequeño paso hoy, por más pequeño que sea. No necesitas ver todo el camino, solo el siguiente paso. La confianza en uno mismo. La raíz de muchos miedos es la falta de confianza en nosotros mismos. Dudamos de nuestra capacidad para afrontar los desafíos de la vida. Pero el Zen nos recuerda que ya tenemos dentro todo lo que necesitamos. Eres más fuerte de lo que crees. Has superado dificultades antes y superarás las que vengan. Haz una lista de momentos en los que superaste un miedo en el pasado. Léela cuando necesites recordarte de lo que eres capaz. Comparar el miedo con una brasa caliente. Si la sostenemos, nos quema. Si la dejamos caer, desaparece. Hoy los invito a mirar el miedo con nuevos ojos. A no huir de él, sino a observarlo, comprenderlo y finalmente soltarlo. Porque cuando dejamos de temer al miedo, descubrimos que nunca nos ha controlado realmente. La libertad no es la ausencia de miedo, sino el coraje de seguir delante a pesar de él. Nuestro contenido, síguenos en nuestro canal. Yo Motivó. Dale like y suscríbete en la campanita y activar las notificaciones para no perderte nuestros videos.